adelante que se llama sinapsis. ¿Bien? Entonces aquí tenemos varios cuadros de resúmenes donde vamos por parte. Soma, cuerpo celular, contiene gran parte del citoplasma. En este se encuentra el núcleo y otros organelos. Gran actividad metabólica, toda la actividad de la célula está ahí. Del soma salen las dendritas, prolongaciones, ramificaciones del soma, reciben señales de otras neuronas a través de los fotones sinápticos, o sea, de las terminales axónicos de la otra neurona. ¿Se acuerdan? Aquí se recibe acá en las dendritas de estos terminales axónicos, que es donde termina la otra neurona y se produce la información, el traspaso de información. El axón, prolongación del soma, es una prolongación más larga que la dendrita, transmite el impulso nervioso, o sea, toda esta prolongación. Bien, nodos de Rampier son segmentos del axón en los que se interrumpe la vaina de mielina, o sea, no hay vaina de mielina aquí. Bien, y la vaina de mielina, dice, es una capa aislante que rodea entrecortadamente el axón. No es completo, sino que es solamente unos segmentos. Y aumenta la velocidad de la conducción del impulso nervioso. Se hace que el impulso nervioso o esta información electroquímica sea mucho más rápida. Terminales axónicos o sinápticos, conjunto de ramificaciones terminales del axón. Cada una tiene una protuberancia llamada botón sináptico. Aquí se produce la comunicación. O sea, aquí se ocurre que dice ahí, sináptico, la sinapsis. Comunicación entre una neurona y la otra. Bien, vamos a ver los tipos. Clasifiquemos las neuronas. Tipos de neuronas. Podemos distinguir según criterio, según el número de prolongaciones. Tenemos entonces que tenemos un soma aquí, una neurona, y tiene dos prolongaciones, o sea, salen dos axones, uno para allá, uno para abajo. Ahí hablamos de una neurona bipolar. Cuando tenemos un soma y del soma sale una prolongación y esa prolongación se bifurca en dos, tenemos unipolar. Y cuando tenemos un soma con ramificaciones arriba, hartas dendritas, tenemos una prolongación, un axón, y de ese axón muchas ramificaciones, hablamos de una multipolar. Esta clasificación bipolar, unipolar y multipolar es según el criterio de prolongaciones, el número de prolongaciones. Bien, ahora tenemos la otra clasificación de las neuronas es según la función, el criterio función. Según el criterio de función tenemos tres tipos de neuronas. Neuronas sensitivas o aferentes, neuronas motoras o eferentes y neuronas de asociación o interneuronas. Para poder entender esto tenemos que recordarnos la tarea que tuvieron hace unas 2 semanas atrás, antes de salir de vacaciones, que fue la primera tarea, que era con respecto al arco reflejo. ¿Se lo recuerdan? Veíamos que el arco reflejo se recibía el estímulo del medio ambiente, lo captaba un receptor y ese receptor le mandaba la información a una neurona sensitiva. Las neuronas sensitivas tienen la función de llevar la información desde el medio ambiente, llevarla hasta el centro elaborador de respuesta, que en este caso esto es la médula espinal. O sea, lleva la información. Esta neurona es la que te permite a ti captar lo que viene del medio, ya sea el calor, el dolor, todo lo que viene del medio que te provoca a ti, lo captas mediante estas neuronas. El receptor, obviamente, y la neurona que lleva la información. ¿Hasta dónde? El centro elaborador de respuesta, que en este caso es la médula espinal. ¿Bien? ¿Para qué? Porque la médula espinal envía una respuesta, ¿cierto? Y esa respuesta es gracias a la neurona eferente o neuronas motoras. La respuesta va ¿hacia qué? Hacia el músculo de la pierna para retirar la pierna, para que puedas retirar el brazo, para que puedas parpadear, o sea, todos estos arcos reflejos va directamente, por eso se llama motora, porque viene de movimiento, provoca ese movimiento. Ahora, entre estas dos neuronas, neuronas sensitivas y neuronas motoras, existe una neurona que está localizada en el centro elaborador médula espinal,
que es la neurona de asociación, que permite la comunicación entre las neuronas. Por eso se conoce como nombre de neurona de asociación o interneurona, entre neuronas. Bien, entonces tenemos, según la función, tenemos estos tres tipos de neuronas: neurona sensitiva, neurona motora, eferente, y entre ellas dos, neurona de asociación o interneurona. Bien, aquí tenemos un cuadro resumen. Neuronas aferentes conducen impulsos nerviosos desde los receptores hasta el sistema nervioso central, el centro elaborador de respuestas. Neuronas eferentes conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los efectores, que son el órgano que produce la respuesta. Y las neuronas de asociación o interneuronas presentes en el sistema nervioso central transmiten el impulso nervioso entre neuronas aferente y eferente, produciendo esta comunicación entre ambas. Bien, eso es con respecto a las células, a las neuronas. Veamos qué pasa con las células gliales, que dijimos que eran este otro grupo de células que forman el tejido nervioso. Células gliales o neuroglías tienen estos dos nombres. Bien, son células accesorias, también se conoce, del sistema nervioso, o sea, son células que van acompañando las otras células. Cumplen la función de nutrición, nutren, alimentan, sostienen, protegen y también eliminan desechos. Al eliminar desechos en las neuronas y eliminar sustancias tóxicas, lo que están haciendo es protegiendo las neuronas. Bien, entonces por eso se llaman células accesorios, células acompañantes, porque están acompañando, en este caso, las células neuronas, que son las más importantes. O sea, no podemos decir las más importantes, son tan importantes como la otra, pero son en la conducción del impulso nervioso, son las que tienen esa función, que al final de cuentas da la función general del sistema. Ejemplo, las células de Schwann, que ya la habíamos mencionado, participan en la formación de la vaina de mielina. Ahí tenemos un ejemplo. Ya las habíamos anticipado cuando vimos la estructura de la neurona. Bien, las células gliales o neuroglías se pueden clasificar en dos grupos: macroglías y microglías. Macroglías y microglías. Acá tenemos la clasificación de las células gliales. Tipo de células gliales: macroglías, microglías. Las macroglías, existen algunos ejemplos de ellas. Se dividen en astrocitos. Los astrocitos es un tipo de células gliales que tienen la función de sostener y nutrir. Van alimentando a las células neuronas. Los oligodendrocitos, que también los habíamos anticipado, forman la vaina de mielina, pero ¿dónde? En las neuronas que forman parte del sistema nervioso central. Oligodendrocitos forman vaina de mielina, pero en el sistema, las células del sistema nervioso central. ¿Cuál es el sistema nervioso central? Rápidamente, acordémonos. Vamos, sistema nervioso central, todo lo que está cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, tronco encefálico, médula espinal. ¿Cierto? Sistema nervioso central. Bien. Las células de Schwann forman la vaina de mielina, pero ojo, en las neuronas del sistema nervioso periférico. Bien, sistema nervioso periférico, los que están hacia la periferia. Estas neuronas que están cubiertas, le forman la vaina de mielina estas células de Schwann. Y tenemos las ependimiales. Estas células tienen la función de protección, forman el líquido encefalorraquídeo. Vamos a ver cuando estudiemos en alguna oportunidad los mecanismos de defensa del sistema nervioso central. Uno de los mecanismos es el líquido cefalorraquídeo, que da protección, aislante, protege de los golpes al sistema nervioso. Bien, y son formadas por este tipo de células que son las macroglías. Y las microglías, que son este otro grupo de células gliales,
están formadas por los macrófagos. Estas células macrófagos, fago significa comer, son células que fagocitan, que se comen sustancias tóxicas. Todas las sustancias tóxicas que llegan viajan por la sangre y van a llegar al sistema nervioso de una u otra forma. Recuerden que la sangre nutre todos los tejidos, y si el tejido nervioso está formado por células, estas células tienen que estar irrigadas por sangre, por lo tanto la sangre les lleva nutrientes, pero también les lleva sustancias tóxicas, o sea, todas las porquerías que nosotros podemos estar consumiendo, estas sustancias tóxicas, mediante la comida o por algún estimulante, etcétera, viajan por la sangre. Estas sustancias tóxicas también afectan directamente el sistema nervioso. Por lo tanto, estas células, los macrófagos o microglía, tienen la finalidad importante, o sea, tienen la función importantísima de poder eliminar estas sustancias tóxicas. ¿Bien? ¿Para qué? Para proteger, son mecanismos de defensa para proteger las neuronas directamente. Y también protegerlos de infecciones. Infecciones de cualquier agente patógeno que viaje por la sangre y que pueda llegar al sistema nervioso, los macrófagos están atentos ahí para comérselo. Se lo comen, lo neutralizan, lo destruyen, etc. Esa es su finalidad. Bien, entonces tenemos, resumiendo, que las células gliales, que son estas células acompañantes, tenían tres funciones, o sea, funciones importantes: nutren, sostienen, protegen. Nutren, sostienen, protegen. Se dividen en dos grupos, macroglias y microglias. Bien, vamos a trabajar. Completemos juntos el siguiente esquema. Estructuras que salen del soma, bien, dendritas. Cuerpo celular, donde encontramos organelos, gran cantidad de actividad metabólica, organelos tan importantes como el núcleo rojo, el núcleo, donde se encuentra el material genético, ADN. Eso se llama soma. Del soma sale una proyección, una prolongación, por donde se transmite el impulso nervioso, axón, y termina en estos terminales axónicos. Y ahí tenemos dendritas, soma, núcleo, axón, terminales axónicos. Bien. Vamos a trabajar entonces, ¿en qué? Copia la tabla en tu cuaderno. Vas a copiar esta tabla en tu cuaderno y vas a colocar la función que aparece en este mismo PPT, la función del soma, dendrita, axón, vaina de mielina, nodo de Ranvier y terminales axónicos. Y la copias acá, en tu cuaderno. Luego, vas a dibujar una neurona y vas a colocar las partes de esta neurona, todo en tu cuaderno. Copia la tabla en tu cuaderno y completa. Aquí aparece tipo de neurona. ¿Qué tipo de neurona realiza esta característica? Esta célula, por ejemplo, esta célula lleva información hacia el centro elaborador de respuesta, la cual proviene desde el receptor, célula especializada. Lleva información. Aquí dice una ayuda de memoria según la función. Neurona según la función. Célula o neurona aferente. Lleva la información. Y así completa según la función que aparece ahí. Va a copiar en su cuaderno estas 4 preguntas. ¿Cuál es la importancia o función de las células gliales o neuronas? ¿Cuáles son las partes de la neurona especializada en la siguiente función? Recibe señales, y aquí lo coloca. Conduce el impulso nervioso. ¿Qué parte de la neurona conduce el impulso? ¿Y qué parte de la neurona transmite el impulso nervioso a otras neuronas? ¿De qué estructura depende la velocidad del impulso nervioso? ¿Cómo se clasifican las células que forman el tejido nervioso? Realiza un esquema, y va a ser un pequeño esquema con todas estas células que aparecen, que hemos visto en esta cápsula. ¿Bien? Ok, muchachos. Bien, esto ha sido en relación al tema tejido nervioso, las células que forman el tejido nervioso.
Bien, usted, como decía ahí en la instrucción, usted copia las tablas, hace el dibujo y le va a sacar fotografía a su trabajo y lo envía respectivamente al correo para poder evaluarlo. Bien, reitero mi saludo, reitero, espero que estén muy bien y que se estén cuidando porque ya nos veremos pronto. Hasta luego.